El 90% de los adolescentes en España consumen pornografía. ¿Cómo llegaste a tener contacto con el mundo porno? ¿En qué momento te diste cuenta que estabas atrapado? Si mal no recuerdo, era cuando estabas haciendo sexto de primaria, ¿vale? Tú no de la nada, o sea, sobre todo esto que es tan fuerte, tú de la nada no te gusta y ya está, y te quedas ahí enganchado. Algo tuvo que haber alimentado anteriormente. ¿Cuál fue el rol de tu familia en todo esto? ¿Alguna vez te abriste? Bueno, ¿cómo fue ya ese transcurso entonces de que llegaste allá a estar atrapado y a ser consciente de que estabas atrapado? De tú decir, vale, yo estoy aquí hundido en esto, metido aquí. Muy buenas amigos, familia, bienvenidos una semana más al podcast de Placer Puro. Es para mí un honor estar hoy aquí compartiendo con mis amigos Dixon y Jonathan. Hoy vuelvo a mi lugar de honor. Hoy vuelvo como anfitrión y estoy muy contento. La semana pasada la verdad que fue una semana muy especial porque estuve compartiendo mi historia. Fue difícil, he de reconocerlo, estar ahí sentado, abrir mi corazón fue muy difícil, pero agradezco a mis amigos que estuvieron ahí apoyándome y escuchando atentamente y también a toda la comunidad que ha estado ahí compartiendo, comentando. Os agradezco infinitamente y hoy estamos para escuchar un testimonio más. ¿Qué tal están, amigos? ¿Qué tal han estado estos días? Bien, muy bien. Yo, gracias a Dios, bien, trabajando, haciendo digamos, mi rutina diaria. Y también, por otra parte, bastante, muy ansioso de lo que vamos a hablar, lo que vamos a ver hoy, porque después de ya varios tiempo, era hora de que le Era toque ahora. el turno a nuestro amigo Eso es. Dixon. Hoy vamos con una historia muy especial, que es la historia de nuestro amigo Dixon. Ujú. Se ha hecho esta historia esperar, lo bueno se hace esperar, dicen por ahí. Y yo creo que estamos muy expectantes, Así con es. muchas ganas de escucharte y de ver qué ha hecho el Señor contigo y cuál ha sido ese caminar y esa lucha, esa batalla, ¿no? con la pornografía. ¿Tú cómo te encuentras? Sí, a ver, la verdad estoy un poco nervioso, ¿vale? Yo me les burlaba un poco cuando estaban aquí en el medio, en esta silla, pero ahora los entiendo. Pero bueno, nada, creo que estoy preparado y bueno, estoy seguro que la historia va a servir para que muchas personas sobre todo se puedan identificar, ¿no? Bueno, Que que para así eso son sea. las historias y sobre todo que salgan creyendo que hay esperanza, ¿no? Que Dios no se ha olvidado de nosotros y que por muy embarrados que estemos, por muy en el fondo que estemos, por mucho que estemos en la oscuridad, Dios siempre nos está mirando. Qué bueno. Qué bueno. Es. Mira, el otro día Jonathan nos compartió unos datos de algunos estudios que a mí me dejaron muy impactados. Y uno de esos datos era el siguiente. El 90% de los adolescentes en España consumen pornografía. Y atentos a esto. El 90%, ese mismo porcentaje, de los padres creen que sus hijos no ven porno. Esto me pareció muy revelador y me sorprendió mucho esa ignorancia, lo pongo entre comillas, de los padres, como ese porcentaje tan alto, ¿no? Sabiendo que hoy en día está al orden del día, ¿no? Un vídeo aquí que te comparten en un grupo de WhatsApp, entras en cualquier red social, te encuentras con este tipo de contenido. Y otra cosa importante es que, digamos, no le han dado la importancia que se debe, también por los pocos estudios, o bueno, sí que se ha hecho estudios en estos Eh, últimos años, sí que se ha hecho estudios del consumo de pornografía, Ujú. pero no es algo que le den tanta importancia como, por ejemplo, una persona que es drogadicta, una persona claro. que es alcohólica, ¿no? Ujú. Entonces, tú ves un video porno y ¿quién va a creer que pues eso va a tener repercusiones en el futuro, ¿no? Claro. Pero vemos que ya los estudios botan unos datos muy, pero muy interesantes y aterradores. Pues, yo quería resaltar esto no por desviar la atención del podcast, sino porque lo que hemos visto hasta ahora en los dos testimonios que hemos tocado Ujú. es que la exposición a la pornografía ha sido en edades muy tempranas. Sí. Entonces, no sé cómo va a ser tu historia, ahora vamos allá, pero quería resaltar esto, ¿no? Para que los que nos escuchan, oye, desde el comienzo ya
presten oído a esto y tengan esa alarma ahí detrás de la oreja que esto es una realidad que estamos viendo, no solo en nuestra época, sino hoy, yo creo que hoy en día, en nuestra época de adolescencia, sino hoy en día eso yo creo que se ha acrecentado más y estos datos lo revelan así. Claro, y eso más. Así que bueno, vamos con esa historia en esta serie que titula Mi historia con el porno, crónica de una vida transformada por Cristo. Y vamos con el mismo formato que hemos llevado en nuestros dos testimonios, con dos preguntas. La primera te la voy a anunciar yo y la segunda te la va a anunciar Jonathan. Y la primera es, ¿cómo llegaste a tener contacto con el mundo porno? ¿En qué momento te diste cuenta que estabas atrapado? Uf. Bueno, mi primer contacto con el mundo porno. Mi primer contacto, si mal no recuerdo, era cuando estabas haciendo sexto de primaria, ¿vale? Entonces tenía 10 años. No, perdón. ¿Sexto de primaria existía? 11, 12 años. exacto, 12 años. 12 años. 12 años. Ok. Ese fue mi primer contacto directo. Yo vivía con mis padres en un pueblito muy, muy pequeño, ¿vale? Ujú. Ok. Ahí en Colombia se le llama veredas, ¿vale? Veredas. Tú sabrás, ¿no? Lo que es Sí, una vereda, ¿no? mi padre actualmente vive en una vereda. Pueblo muy pequeño. No llega a ser ni municipio. Es Exacto. como... Es un caserío. Una calle con 3, 4 casas, ¿no? Eso es. Bueno, más. En este caso, yo qué sé, habrían unas 80, 100 casas. Ok, caserío lo entiendo más. Eso. Y bueno, cuando ellos me mandaron a la secundaria, yo me fui a estudiar a un municipio, ¿vale? Municipio ciudad, ¿vale? Ok. Era un cambio, pues, para mí extremo, ¿vale? Donde, bueno, y pues nuevas personas y tal. De por sí, cuando uno viene, digamos, de pueblos muy pequeños, cuando se dirige directamente a la ciudad, le cuesta muchísimo adaptarse. Claro. Y yo era un niño muy, muy tímido, ¿vale? Introvertido. Sí, muy introvertido. Ok. Prácticamente no hablaba con nadie. Y de hecho, los primeros meses sufrí de bullying, ¿no? El que hoy le llaman. Entonces es que se la montan. No, ¿No? no tenía el tecnicismo todavía. Exacto. Sí. Por eso mismo, ¿no? Porque venía de pueblo. Pero bueno, poco a poco fui conociendo, pues, amigos, se me fueron acercando, porque ellos fueron los que se me acercaron, no yo. Ok. Y en esas que una tarde, ¿vale? Éramos 4 o 5 chavalitos. Ok. Uno de ellos, pues, nos invitó a su casa, nos dijo, que vengan a mi casa, que mis papás no van a estar. ¿Era de día, de tarde, de noche? De día, Ok. de día. Exactamente después ¿Y del colegio. cuánto tiempo llevas ya relacionándote con ellos, con amistad? Muy poco. Ya, creo que llevaría un mes, muy poco, un Ok. mes y medio. Y bueno, nos invitaron a casa, nos invitó a casa este chico, ¿vale? En un principio nos dijo que bueno, que era para que nos miráramos una película, ¿vale? Yo ingenuo, pues bueno, pensé que era nada más. Ok. Y bueno, pues nada, llegamos a la casa y conforme entramos, ¿vale? Este chico llegó y abrió la puerta de una habitación. La puerta de esa habitación era la puerta de sus padres. Y conforme abrió esa puerta, ¿vale? Estaba lleno, pero completamente lleno de películas porno. O sea, digamos, el impacto que Pero, generó. ¿cómo películas porno? ¿Eran carteles? O... Carteles, eran, ¿cómo se podría llamar? Carátulas, no sé cómo decirlo. Sí. ¿Pero eran pequeñitos o eran cosas grandes como lo que llamamos allí afiches, que aquí se llama No, pósters? afiche no, o sea, ¿tú te acuerdas cuando antes, donde venían los CDs, que era Sí, como era en como un... una carátula así. Exacto, Vale, exacto, pues esas carátulas. entendido. Eso, exacto, pues eso era así, lleno, Wow. lleno completamente. Pero entonces en esa casa eso estaba a libre acceso.
Por lo que veo, sí. O sea, Fuerte. es decir, a ver, estaba dentro de la habitación de sus padres, detrás de la puerta de la habitación de sus padres. Pero claro, o sea, a ver, él, Cualquiera. cualquiera puede entrar y ya está, y verla. O Claro. sea, no, digo yo, ¿no? O sea, no había que esforzarse mucho, porque simplemente era abrir la puerta y detrás de la puerta pues estaba todo Sí. esto. Oh, Wow. Me llama mucho la atención el hecho de que estamos hablando de que esto fue hace 20 y pico años. Claro. Entonces hablamos de que, como lo comentábamos si era en tu podcast o en el mío, la sociedad latinoamericana sigue manteniendo un poquito ciertos aspectos como el machismo, al silbar a una mujer que no sí. corresponde, Mm. todas estas cosas, ¿no? Y me llama mucho la atención que, digo, ¿cómo es posible que en el dormitorio, poniéndome yo en los zapatos de esa persona, que seguramente sería el padre de familia, cómo es posible tener en el cuarto un armario lleno de... O sea, Sí. ¿tiene que haber un consentimiento o se me pasa por la cabeza que la mujer ya lo ignora, como que lo toma como algo, bueno, no se puede hacer Se más, resigna. Mira, resignación? yo he Pues sí. tenido, yo he escuchado, ¿vale? De hecho, conocí casos de familias, o sea, de marido y mujer ahí en Colombia, ¿vale? Ujú. Que, que miraban porno, los dos, ¿vale? Pero en este caso el hombre era el que directamente le decía, "Hey, vamos a mirar esta película". Y era prácticamente como una obligación, ¿sabes? Entonces, pues me imagino que ya después de tanto verlo, pues bueno, al final pues los dos, tanto mujer como hombre, pues ya era algo normal. Claro. Fuertes. Y Lo peor es que lo han normalizado tanto que lo extendieron a hijos y Claro, menores de edad. Y claro. Claro, o sea, a tremendo. ver, estamos hablando de que el chico este nos invitó a su casa y bueno, pues para nadie es un secreto que el chico ya conocía muy bien Claro. y no sé en cuántos años él empezó ese a chaval ver tenía porno. tu misma edad. Claro, claro, todos éramos de la misma edad. Estamos hablando de que ese chaval puede que haya tenido acceso mucho Mucho antes. antes. Exacto. Y esto que voy a decir es muy fuerte, pero bueno, yo creo que es necesario, pero lo más fuerte y lo que causó mucha... Shock, ¿no? Sí, o sea, yo le podría llamar como un rapto, ¿no? De la mente. No, para llegar ahí, ¿cómo fue entonces el tema? Habían unas películas y dijeron, vamos a coger una película, la ponemos en un DVD y todos ahí mirando. Exacto. Y en ese momento tú estabas como en shock ya, de por sí, entiendo. Claro, claro, claro. Ok. Pero lo que vino fue peor, porque el chico se bajó los pantalones y empezó a masturbarse. ¿Cuántos chicos eran ahí? ¿Cuántos? Eran... 4, 5, Y nadie se fue. O sea, todo el mundo se quedó ahí mirando. todos nos quedamos. Wow. Y, ¿Cuál era tu sensación? a ver, algo parecido como lo que contó Julián, ¿vale? Para mí no fue, o sea, obviamente estaba muy impactado, pero a mí me gustó, ¿vale? Pero ahora pienso, ¿vale? Por eso cuando tú contaste tu historia yo me identifiqué mucho porque claro, o sea, tú no de la nada, o sea, sobre todo esto que es tan fuerte, tú de la nada no te gusta y ya está y te quedas ahí enganchado. Algo tuvo que haber alimentado anteriormente. Y claro, eh, ahora que lo pienso, sí que tuve experiencias muy niño. De muy niño estoy hablando de que cuando estaba haciendo segundo o tercero. Que uno tiene 7 años por ahí. Exacto, Por ahí más o menos. Sí. unos 7 años. Exacto. Eh, yo, yo era muy amigo de un chico, ¿vale? Ujú. Y esas imágenes, o sea, a mí se me habían borrado de alguna manera. Pero con el tiempo,
yo volví a recordar eso y yo me preguntaba por qué fue lo que pasó, que con ese chico nosotros tocábamos, tocábamos las... Y claro, o sea, yo sé porque, claro, nosotros después de cuando crecimos, porque crecimos en el mismo pueblo, de hecho, cuando yo me fui a estudiar la secundaria, a los 2 años, bien, llegó al mismo colegio. Él era menor que tú. No, En la teníamos, misma... teníamos la misma edad. Ok. Crecimos juntos prácticamente, era uno de mis Sí. mejores amigos. Y yo sé que digamos, él recordaba eso, como yo, ¿vale? Porque en algún momento algo llegamos a tocar, a hablar de esto, pero nos daba vergüenza, tanto a él como Claro. a mí, ¿vale? Claro. Y yo por eso nunca profundicé en eso. Y hasta ahora no entiendo, serle sincero, no entiendo por qué pasó ¿El eso. cómo llegaste ahí? No. Yo me siento muy identificado contigo porque yo esta parte no la conté en el podcast porque no se dio, pero me pasó exactamente lo mismo. O sea, conté lo del tal, las novelas que estuve expuesto, que desde muy pequeño, como no sé si vi a alguien tocarse o algo así. Eso creo que pasó porque yo tengo flashbacks ahí, algo en mi mente. Pero una cosa que me pasó es que yo tuve un acercamiento también. Era con una chica, pero era lo mismo. Nos criamos juntos, vivíamos en la misma casa, pasábamos mucho tiempo. Y no sé ni cómo ni por qué, pero nos tocamos, niños, o sea, inocentes realmente, porque ahí no había maldad alguna a esa edad, 7 años, pero lo mismo. Y crecí con eso ya, y esa predisposición. A luego, cuando fui expuesto, mi reacción, claro, no fue rechazo a la pornografía. Exacto. Ok. Pues eso. Claro, cuando el contacto a mí me gustó. Claro. Y después, ¿qué pasó de ahí? Que el chico prácticamente casi todos los días nos invitaba. Y nosotros O sea, eso se volvió un hábito se ya volvió un desde ahí. hábito. Y se Wow. volvió un hábito no de una persona, un hábito de 4 o 5. Wow. ¿Qué pasó? Porque en ese año pasaron muchas cosas. Eso fue el primer año, ¿vale? Ujú. Que yo me iba a vivir a otro lugar, ¿vale? Eso no lo había contado. O sea, yo me fui a vivir en casa de unos amigos de mis padres. Eh, el, el marido, ¿vale? Porque eran una familia, ¿vale? Vivías con una familia. Vivía con una familia, ¿vale? Ok. Y el señor, ¿vale? Él fue profesor de mis hermanos Ok. y fue profesor mío en primaria, ¿vale? Él era prácticamente el que conocía a mi familia. Su esposa no, sus hijos tampoco. Bueno, sus hijos un poco a mis hermanos, pero yo digamos que era como el más desconocido, ¿vale? Yo me fui a vivir a esa familia, ¿vale? Con esa familia. ¿Qué pasó? Que bueno, este señor, ¿vale? Él era como, pues, era mi papá, pero bueno, él era la Era autoridad esa de la casa. referencia. Él era la autoridad de la casa y él prácticamente era el que mantenía pendiente de cómo iba yo en el colegio. ¿Ok? Él en eso era muy estricto. Me acuerdo que en el primer boletín, ¿vale? Yo me saqué todo excelente y saqué solamente un sobresaliente, uno. Y por eso me regañó. Me dijo que no, que porque había sacado un sobresaliente. Solo uno. Solo uno. Excelente realmente es un 8, ¿no? Excelente es la máxima nota. No, allí se calificaba con letras Exacto. o con Es palabras. que yo no. Y era insuficiente, Ajá. aceptable, sobresaliente Y y excelente. excelente. O sea que excelente era mejor que Era la sobresaliente. mejor Sí, calificación sí, que había. excelente era lo máximo. Vale. Y saqué solamente un sobresaliente, que sobresaliente ya era bueno. Era bastante bien, sí. Y nada, ya, él era como la referencia, ¿no? Y bueno, yo lo mismo, o sea, lo que les digo, era un chico muy tímido y tal, y por eso también en ese entonces, o sea, yo estaba muy enfocado en los estudios, ¿vale? Ujú. Y lo que tú dices de hacer amigos, a mí sí que me costó muchísimo, me costaba muchísimo, tal vez por eso también yo aceptaba, digamos, esa invitación, ¿no? Como que, Ujú. vale, voy a conocer amigos, o sea, para mí eso era, uff, Esa era la lo forma de hacer máximo. amigos. ¿Y qué pasó? Que Es como muy curioso cómo
perdón, es muy curioso cómo el temperamento de una persona no tiene nada que ver con su forma de ser. ¿Qué sentido? Me explico. Porque ahora que Dixon cuenta esto, Dixon es un hombre con mucho carácter. Ujú. Es una cerilla, porque Sí. se enciende muy rápido. Mm. Normalmente ese tipo de forma de ser son de personas extrovertidas, Sí. que, bueno, no tienen miedo a contar, no tienen miedo a decir lo que piensan. Y me parece muy curioso porque normalmente, no digo siempre, normalmente ese tipo de carácter es Mm. una persona Sí, extrovertida y tú no lo eras. claro. En ese entonces no. Entonces no. Digamos que lo fuiste trabajando poco a poco, ¿no? Más adelante. Bueno, eso ya, Sí. Para ya otro lo... podcast. Bueno, pero ¿qué pasó? Porque aquí es donde viene lo interesante, ¿no? Porque cuando llegó ese primer boletín, pues vale, yo dije, me voy a esforzar lo máximo Ok. para ser excelente en todo, ¿no? Claro. Y al cabo de unos días, el señor se enfermó, le dio una gripe muy fuerte. Sí. Y estuvo, pues en un principio era una gripe y tal, y pasó un mes, y a los 2 meses, creo yo. Oh, Y pues claro, a ver, él tenía su esposa, tenía dos hijos grandes, que eran los mayores, ellos ujú. tendrían unos 17 años, ambos, ¿vale? Y luego tenían dos hijos pequeños. Ok. Ella era una niña y un niño, ¿vale? La Ujú. niña tenía, o sea, yo en ese entonces tenía 12 años, ella tenía por ahí 2 años menos, 10 años, y el niño tenía unos 5 años, Ujú. y él se murió. Aquí dejo. Sí. Ujú. Y bueno, ahí pues ya se podrán imaginar el ambiente. El ambiente era, Tú seguiste ahí. claro, ¿Cuántos años llegaste a estar ahí? con él. En esa casa. Ah, en esa casa. No, pues yo ahí estuve toda la secundaria. O sea, tú creciste Yo crecí con con ellos. esa partida ahí. Ok. Wow. Y bueno, pues eso, ya se podrán imaginar el ambiente, como lo digo. Todo el mundo estaba destrozado. Ella, sobre todo, su esposa. Ah, Fue horrible. Pero bueno, ella a mí fue como una madre. Ya a partir de ahí, porque cuando él estaba, digamos que él como que mantenía muy pendiente de mí. ¿Eh? Ella también, pero digamos que ahora el rol correspondía a ella, ¿no? Con sus hijos y tal, también lo tuvo conmigo. ok. Yo con ella siempre voy a estar agradecido, ¿no? Por lo que ella también me enseñó, ¿no? Pero bueno, crecimos con esa carencia, ¿no? O sea, para mí también fue perdido, Bueno, eso, al estar en ese ambiente. Y ese mismo ambiente causó que yo, porque claro, o sea, cuando yo me acuerdo que yo me iba a estudiar, llegaba a la casa, estaba llorando. Y yo lo único que podía hacer era encerrarme en el cuarto, no hacía nada más, encerrarme en mi cuarto. Y ahí es cuando vino lo complicado, porque no sé por qué, bueno, si lo recuerdo, empezaron a venir imágenes de porno que hizo ok. y esas imágenes fueron suficientes para empezar a alimentar ese deseo. Ujú. Y ahí fue cuando descubrí la masturbación. O sea, cuando tú estuviste en casa de estos chicos, tú no participaste de masturbarte con ellos. No, Eso no, ahí no. Y en ese entonces, cuando tú ibas a tu casa, no lo hacías, no era. que yo recuerde, no. Ok, ok. Eh, que ahora mismo tengo fresco en mi cabeza, Sí. lo que tengo... Lo que tú asocias, el detonante fue estos episodios de la partida de este hombre y Exacto. quedarte ahí a O solas. sea, yo lo que tengo en mi cabeza, lo que te digo de manera muy fresca, es la partida de él, yo encerrarme en mi cuarto y ahí fue cuando llegaron las imágenes de lo que había visto y ahí empezó la masturbación. Y fue muy, muy...
muy fuerte porque yo me masturbaba hasta 8 veces en todo momento, Con imágenes. solamente con la mente. Mm. Ni siquiera, o sea, no tenía necesidad de mirar pornografía. Yo Ostras. solamente lo hacía en la mente. Claro, eso empezó a distorsionar por completo eh, el cómo yo miraba a una mujer. Claro, Ujú. total. Y bueno, va a ser fuerte esto que voy a decir, pero yo creo que es necesario decirlo, pero bueno, am, yo empecé a mirar a la niña, porque va, con otros ojos. Todo, todo momento, y eso, eran 12, ya la miraba con otros ojos y de hecho la morboseaba. Y Pero, o sea, yo entiendo que te da vergüenza decirlo, pero tenemos que ser conscientes de que esas son las consecuencias mm, de ese consumo, de esa exposición tan fuerte a la que estuviste. Mm. y bueno, pues, o sea, yo siempre digo, ¿no? Que Dios me cuidó mucho. O sea, no sé si estoy exagerando, pero creo que no. Tú escuchas historias porque hay historias, ¿no? No digo que ya se me pasó por la mente, pero, pero hay historias, ¿no? De personas que desde muy niños fueron expuestos a la pornografía y gracias a eso, o sea, tuvieron un deseo incontrolable y es que no lo pudieron controlar hasta el punto de De ellos abusar de otra de persona. llegar a abusar. Sí, es así. Y hoy en día, o sea, hay un caso muy famoso, ¿no? De algo así. Ted Bundy. Sí, con los famosos. Ujú. Asesino. Eh, Muchas en su todo lo que alimentó fue la pornografía. ah. Mm. Yo tengo una pregunta para ti, Mm. que es, ¿cuál fue el rol de tu familia en todo esto? ¿Alguna vez te abriste? Y si no con tus padres, con tus hermanos, porque yo, por ejemplo, soy hijo único y yo, como hijo único, no tenía nadie con quien confiarle algo. Ujú. Pero a lo mejor con tus hermanos tenías alguna complicidad y en algún momento hablaste de algún tema de estos. Mis hermanos, bueno, Jonathan los conoce. Somos 3 hermanos, ¿vale? Ellos son 14 años mayor que yo, Ok, ¿vale? Y uno de ellos se vino para acá, para España, cuando yo era muy niño. ok, O sea que yo prácticamente no crecí. bueno. El otro sí estuvo hasta que yo tuve unos 15 años, 14 años. Pero claro, yo como vivía en casa de esta familia, Ujú. yo visitaba a mis padres cada fin de semana, ¿vale? Pero claro, es decir, yo estudiaba hasta el viernes, me iba el viernes, ¿vale? Luego regresaba otra vez el domingo. Pero sí, contacto, o sea, de yo poder, por ejemplo, contarles esto, no, no, ya no. ¿Y sentías el deseo de hacerlo o no? Ni se te pasaba por la mente o sentías que te iban a juzgar o ese tipo de pensamientos. No recuerdo, pero ellos mantenían en todo tiempo ocupados. Y eso Ujú. no sé, o sea, no. A ver, voy a contar esto porque es importante, pero lo único que recuerdo, o sea, de que he hablado de esto es porque una vez, lo que les digo, o sea, una de las cosas más fuertes, o sea, la pornografía fue algo muy fuerte, ¿no? Que yo he vivido años. Pero cuando yo descubrí la masturbación fue demasiado habitual. Ujú. Y llegué al punto hasta, o sea, no importaba en dónde masturbarme. Y me acuerdo que en casa de mis padres una vez, cuando mi padre me miró, y él, cuando apenas me miró, él dio la vuelta y ya yo pues obviamente con vergüenza, ¿vale? Nada, simplemente hice de cuenta como que si no hubiera pasado nada. Pero luego él se me acercó Ok. y me dijo que tú eso no está bien. ¿Qué edad tenías?
estaría siendo séptimo. Era muy 14 fresco, años. era 14 No, años. no, antes, sí. Como con Ese. 13, sí, por ahí. Sí. Y eso, Aún. la única intervención que tuvo fue pues que era dañino. Pero mira o sea, es decir, hacia dónde se dirigió él. Era dañino Ujú. porque eso me creaba disfunción eréctil. Y eso significaba pues que cuando estuviera con una mujer, pues Ujú. No tenía selección. eso fue lo que yo entendí. Nada más. Ok. ¿Tú eres consciente de que padre fue consumidor, no fue? No, no, y no creo. Eh, Él en ese sentido, yo creo que se ha cuidado muchísimo, pero creo que se ha cuidado por lo mismo que él me dijo. ¿Vale? Claro, Ok. lo que te decía tenía fundamento, digamos, porque ya lo experimenté. Seguro. Pero no, yo nunca llegué a hablar de esos temas con él. Jamás. Hay un común denominador aquí, es que esto me trae a la memoria una parte de uno de los libros que leímos hace tiempo y es que voy a parafrasear, pero decía algo similar a lo siguiente, ¿no? Cuando uno es adolescente eh, y se engancha al porno, suele tomar decisiones sin pensar en las consecuencias, digamos como que falta un tornillo, digamos, ¿no? O Ujú. sea, en esa etapa de desarrollo, nosotros nos da igual, Sí, literal, nos da igual las consecuencias que tenga, Claro. porque nos falta aún quizá desarrollar un poquito más de raciocinio, de saber entender por qué esto es malo, por qué no debo hacerlo, ¿no? Y yo creo que en tu caso no supiste explicar por qué, por la misma razón, ¿no? Yo también lo viví. Yo no te sabría explicar por qué, o sea, por qué consumía. Sentido de que si era consciente de que, qué estaba haciendo, ¿no? Yo creo que en esos momentos uno se deja llevar mucho por monas, por cómo Sí. te sientes, ¿no? Por el deseo de, bueno, tu cuerpo está experimentando cambios y tú simplemente lo estás digamos, sí, buscando la forma de tener diferentes experiencias y uno se centra en el placer, se centra en lo que puede vida, ¿no? no, claro, no, esa no es. Pero sí que hay algo, ¿vale? Porque lo que les digo, ese primer año fue el más complicado. Y yo creo que ha sido el más complicado de todos los años que he batallado con esto. Ujú. Yo creo que ese fue el más complicado, ¿vale? Porque, ¿por qué lo digo? Y aquí es donde viene, o sea, lo que tú acabas de decir, porque, porque sí, en muchos casos es así, pero yo creo que en mi caso, porque después, ahora lo descubro, ¿vale? Ujú. Ujú. Porque después, cuando ya estaba haciendo séptimo o octavo de primaria, ¿vale? Ya tenía unos amigos, ¿vale? Ok. Con los que ya, o sea, no era, es decir, mi rutina era ir al colegio, llegaba a casa, almorzaba, o sea, comida, Sí. ¿vale? Y luego me iba para el cuarto, hacía o sea, dormía, hacía tareas y luego otra vez al cuarto y ya está, no era más, ¿vale? Y yo no salía porque, digamos, no tenía mucha confianza con los chicos de la escuela, del colegio, ¿No ¿vale? tuviste hobbies como fútbol? Ahí voy, ahí voy. Entonces, cuando ya empecé, o sea, que fue lo que les digo, a mí me costó muchísimo relacionarme, ¿vale? Ujú. Pero sí que recuerdo que llegué a conocer a dos chicos, ¿vale? Dos, tres chicos, pero uno era fue mi mejor amigo, ¿vale? Hoy en día no está, se mataron. Oh. Y, y claro, ya después de que nos volvimos muy uña y mugre, como se dice allá, ahí sí, empezamos a salir, yo, o sea, yo era llegar a la casa, almorzar y salía y me iba para salir con él, ¿vale? Íbamos a jugar fútbol, lo que tú dices, yo qué sé, íbamos simplemente a hablar. Ok. A ver, en ese entonces no me acuerdo si ya había la Play, me parece que sí, porque nos volvimos muy adictos Eras un viciado de la Play. a jugar fútbol. Y,
Y cuando eso pasó, ¿vale? Cuando ya empecé a interactuar más con él, con otros, creo que se acabó Eso, el consumo y el el hábito. consumo y el hábito. Ujú. Pero lo que les digo, yo estaba enganchado, era Sí, sí. a la pornografía, no. Es decir, en ese entonces yo no tenía, yo qué sé, móvil o un ordenador. Ahí había un ordenador, pero estaba en la sala, o sea, Ok. que va. Y ahí ella era muy la señora, ¿no? O sea, las cosas se hacen aquí, las tareas se hacen aquí. Claro. O sea, no era en un lugar escondido. Aquí, entonces, una pregunta. Más allá de esa charla que tuviste con tu padre, muy breve, ¿tú fuiste consciente en algún momento, oye, esto está mal, lo de masturbarte? ¿O tú lo asumías como, bueno, esto es normal? Sí, en ese entonces que va, no, para mí era Para nada, normal. eso no. Normal. ¿Y sabes por qué era normal? Porque prácticamente todos los chicos que yo conocía de la escuela hacían lo mismo. Ok. Todos. O sea, los que yo conocía, ¿no? Habían algunos chicos que yo no conocía, ¿vale? Que no tenía contacto, pues, o sea, que no, eso, que no me la llevaba con ellos. Ujú. Pero con los que yo me llevaba, todos eran así. O sea, todos miraban pornografía, todos se masturbaban, todos eran morbosos, todos hablaban de mujeres, todos, Podemos decir que desde siempre ha habido una desinformación muy importante. desde siempre. Fuerte. Y no importa ni el, o sea, ni, que les digo, o sea, el nivel económico ni nada, o sea, y había, ¿qué quiero decir con esto? O sea, ahí, por ejemplo, al colegio que yo me fui a estudiar, aparentemente era un colegio de riquillos, Ujú. ¿vale? De pijos. De pijos, exacto. Yo era ahí, lo que les digo, por eso seguramente era que se me burlaban tanto, porque yo venía del pueblo, ¿sabes? Y eso no tiene nada que ver. Claro. Como algo que me hace curiosidad, ¿cómo te has vestido? No, no, más que nada por ponerme en contexto, porque muchas veces lo que tú nos decías antes, Sí. también eso se refleja en la... No, pues hombre, ya me vestía como chico de campo, o sea, Te eh, hacían bullying por eso. sí, sí, o sea, no sé, pantalones. A ver, sí que es verdad que yo imitaba mucho, o sea, yo qué Ya, sé, ya. me acuerdo que en ese entonces hubo una época donde se puso mucho de moda estos pantalones que eran botacampana, pero Ok. que tapaban por completo el Hostias. zapato. Sí, sí, Hay sí, que sí. encontrar algunas fotos de... Buah, pues ojalá que no. Y lo tapaba por completo. O sea, yo me compraba los jeans estos y los vaqueros, lo que dices, pero yo los llevaba a la regla esta y que me las colocara unos 15 20 centímetros más de bota para que me tapara el. Ok. Para que vaya ahí lleno de barro eso, ¿no? Por Pero eso sí. esa pregunta, porque es que te das cuenta cada vez que estamos en lo siguiente. Conforme pasa el tiempo, los años, vemos que todo en general en la sociedad ha provocado que tengamos más facilidad de caer en el pensar mal, en el Ujú. fantasía. La pregunta de por qué, cómo te vestías, va muy relacionada también cómo se vestían las mujeres, las chicas. Quizás se vestían, estoy seguro que se vestían de forma totalmente diferente. Como Ujú. eso digamos que no está mal, pero lo que sí que puede tener implicaciones es la forma que tú generas pensamientos a través de ver una chica. Hoy en día, digamos, sabemos cómo se visten tanto chicas como chicos. Sí. Mm. Pero en esa época, eh, yo recuerdo que no era tan provocativa la forma. No, Un chico como... no, sí, sí, eso es verdad. No era, no para nada. O sea, si comparamos hoy en día, no, para nada. Pero lo que les digo, o sea, causó tanto daño y tanto impacto esas primeras imágenes que mira de la pornografía, que eso ya se quedaron en la para con eso mismo empezar a alimentar el deseo en la mente para luego Claro. trasladarlo a acciones. Y lo que yo también, o sea, lo que les digo, o sea,
Creo que el mayor problema que yo tuve en ese entonces era de la mente, ¿vale? Sí. Porque todo lo construía en la mente. O sea, esto también es muy fuerte lo que voy a decir, pero, o sea, yo llegué al punto, ¿vale? De llegar a masturbarme sin necesidad de tocarme. O sea, yo solamente, o sea, imaginaba cosas en la cabeza, en la mente, y al mismo tiempo me estaba sin Ujú. tocarme. Sí, sí. Hasta ese punto llegué. O sea, yo podría estar aquí y podría estar maquinándome cualquier fantasía sexual en la mente y al mismo tiempo estarme masturbando. Me llama mucho la atención esto, ¿no? Porque yo no lo viví tan así. ¿Eso tiene algo que ver con el hecho de a nivel cognitivo? Que yo por más haría que... No, no lo sé. Yo he de decir que me siento identificado contigo porque a Sí. mí me pasó muchas cosas de las que tú estás contando, a mí me pasó. Porque hasta que yo tuve acceso al porno, yo sí que hacía esto que tú dices, pensar mucho y maquinar mucho, entonces. Pero, Me siento. mi pregunta es, o sea, No sé si el cerebro es diferente o no, 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 no mi sé. pregunta es, ¿llegabas a eyacular sin Sí. tocarte? Por eso digo, o Sí. sea, es algo que no, yo no lo vi así. Claro. Eso tiene que ver Yo creo con... que también a nivel hormonal, cuando tú eres muy, muy joven, o sea, cuando eres joven, joven y es las primeras eyaculaciones, yo creo que es mucho más fácil, que pase esto. Porque sí que hay casos de personas que cuentan que con solo ver a una mujer que les parecía muy atractiva, han tenido una erección y han eyaculado incluso. O sea, yo he escuchado estas cosas. Sí, Entonces sí, yo sí. creo que... Yo es que nunca es algo que lo... Yo me sorprendo porque no es algo que lo hice. Digamos que lo he No. escuchado. Por eso me llama mucho la atención. Pues, bueno, no sé, pero allá, yo lo que tú dices, yo escuché de mis propios compañeros cosas así. Mm, fuerte. O sea, por ejemplo, de que tenían sus novias o sea, ni siquiera novias, o sea, yo qué sé, alguna chica que les gustara o de pronto tenían algún contacto. O sea, era tanto lo que se maquinaban que, pues eso, tenían erecciones y ahí mismo podrían ellas. Continuando con la pregunta y para llegar al culmen de la pregunta es, bueno, ¿cómo fuese ya ese transcurso entonces de que llegaste allá a estar atrapado y a ser consciente de que estabas atrapado? De tú decir, vale, yo estoy aquí hundido en esto, estoy metido aquí. No llegó a pasar hasta que conocí al Señor. Antes, ¿no? Porque lo que te digo, o sea, Pero ya fue un hábito, entonces siempre te acompañó todo. durante temporadas, ¿vale? Lo que les digo, o sea, por eso ahí es clave una de las cosas que tú dijiste, ¿no? Qué importante es que tú, digamos, tengas algún hobby o que Claro. tengas algo que te apasione, que te guste y que lo hagas, ¿no? Como un hábito. Pues eso, yo empecé a tener mucho contacto con el fútbol, ¿vale? Yo jugaba muchísimo fútbol y sí que es verdad que todo el tiempo mantenía prácticamente ocupado, o sea, del colegio, tareas, jugar, colegio, tareas, jugar, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, ¿vale? Entonces, sí que eso ayudó muchísimo para yo empezar a desarrollarme. Pero cuando ya empecé a tener mis primeras novias, Ujú. eh, ¿A qué edad fue tu... ya era 3 años mayor que yo. Yo tenía 14 años, ella tenía 17 años. Y a los 14 años tuve mi primer. Em, y claro, es fuerte porque yo aparentemente recuerdo que sí, yo tenía, o sea, lo que les digo, la Mm. pornografía no fue en sí un hábito tan fuerte, pero sí la masturbación, ¿vale? Pero también como me mantenía muy ocupado, era de forma muy esporádica, ¿vale? Ok. Pero sí que lo hacía, ¿vale? Cuando me apetecía, ¿vale? Pero sí que es verdad que cuando empecé a tener mi primera experiencia sexual real, ahí sí que me dieron ganas de volver a... No sé por qué. ¿Tan por qué? Y ahí ya tenías acceso más fácil.
Ya habían pasado años para la tecnología ya Pues, acompañaba. pues ahí fue algo parecido como lo que tú contaste. Yo no tenía tanto contacto directo con internet. Ok. Para ser sincero, no, ¿vale? Pero Ya. tampoco. Pero me acuerdo de un amigo que él me pasó una carpeta en una memoria, ¿vale? Y en ese entonces mis hermanos me habían comprado un ordenador. Y claro, ese ordenador estaba en casa escondido, pues. O sea, es decir, ¿Pasa? O sea, ¿donde tú vivías? O... donde mis padres, Ah, ok, vale. ¿vale? Donde mis padres. Ahí se instaló, pero se instaló en un lugar, mis padres no, o sea, no sabían cómo utilizar el ordenador ni nada. Ujú. Yo era el único que tenía acceso. Era un ordenador de mesa. Sí, pero lo que les digo, o sea, no tenían contacto ahí. O sea, yo cuando quisiera llegaba y me metía ahí, eh, pero yo no tenía internet ahí. Tenía Claro. internet. Pero este chico me pasó una carpeta. ¿Te la pasó por qué? ¿Porque tú se la pediste? Porque él me dijo, mira, mírate esta carpeta que directamente es forma. Muy buenos los vídeos. ¿Y Y, y para mí fue algo normal. No. tienes mucho, muy buena relación con él? Claro, y mi pregunta es, metiéndome en la mente del chaval. Porque claro, algo que yo me di cuenta es que de los tres podcasts que he hablado, los tres hemos sido expuestos al porno por otras personas, Sí, por influencia. por tercera persona. Sí. Mi pregunta es, no tenemos respuesta. Se me hace la pregunta, ¿qué necesidad tuvo esa persona de enseñarnos eso? ¿Cuál fue el motivo? Bueno, yo creo que es ¿Por más qué? yo creo que, digo yo, más por intuición, o sea, de que tú tienes un amigo y yo qué sé, si te gusta, no sé, por ejemplo, si estás llenando un álbum, por ejemplo, un álbum de jugadores, ¿vale? Tú dices, mira que estoy llenando este álbum de jugadores, ¿qué te parece? ¿Te gusta? No sé si por ahí se puede relacionar, de No simplemente sé. como les parece algo normal. Mi teoría con esto es que, sobre todo, no sé si pasará en España o cómo han cambiado los tiempos, pero yo creo en el contexto como era Sudamérica, Mm, eh, uno de los grandes temas que hablan los hombres es sobre las mujeres, sí, constantemente. Mis sensaciones, en cuanto los chavales es despiertan verdad. un poco y ya empiezan a atraer a las mujeres, pues en lugar de decirte qué buena está esta, o el típico comentario, Mira esto. mira esto. Porque saben que como tú eres otro chico, te puede gustar. Exacto. Para Ahí mí creo está. que es un poco eso. Ahí está, Yo, sí. yo Sí, creo que es eso. es eso. Es eso, porque las típicas conversaciones que, o sea, los que yo recuerdo, las típicas conversaciones que yo tenía con todos mis amigos, además de fútbol, además de chistes y jajaja, eran mujeres. Claro, Era de morbosear, de que esta está buena, de que esta otra claro. lo otro, o sea, de que con esta yo tuve tal. O sea, era una. ¡Wow! Ahora me doy cuenta, ¿no? Es una contaminación brutal, Total. brutal. Y uno crece con todo eso, toda esa basura. ¿Sabes? O sea, ¿cómo pretende uno estar preparado para tener una relación con una chica? Saben que algo que me doy cuenta es que, como ustedes saben, yo llegué aquí con 9 años. La cultura latinoamericana es así, Sí, como están comentando ustedes. El Mm, hombre es muy morboso, sí, sí. pequeñito. sí, sí. Yo cuando llegué aquí, yo no tuve contacto porno, no sé, en el colegio. O sea, que yo tuve unos 15, 16 años. Claro, yo previamente ya había visto. Mm, Pero, pero a lo que voy es alguien que me lo haya enseñado en el colegio, fue hasta los 15, 16 Mm, años. Y qué fuerte ese contraste, ¿no? Porque me claro. hablas de que en tu colegio, 13, 14 años, ya, Ese era claro, el tema. ese era el tema claro, principal. sí. Claro, entonces tiene sentido de que eso es brutal, fuerte, ¿no? Y Total. bueno, no sé cuántos minutos va, pero vale, después de esto, lo que les digo, después de que tuve la primera relación, pues ya este chico me pasó la carpeta. Buah, pues ahí sí que me pegué la enganchada que no veas. Ahí sí que me enganché feo.
Y lo malo es que, claro, lo malo, O sea, ahí ya no era solo masturbación, sino sí, exacto. ver por. Eh, lo malo es, o sea, aquí se cumple una de las consecuencias que genera la pornografía, ¿no? Esos vídeos, eran muchos vídeos, no sé cuántos eran, 20 Ujú. vídeos, y eran larguísimos. Y yo todos me los miraba prácticamente casi todos los días, ¿vale? Pero ya llegó el punto en el que eso ya ah, No. me generaba satisfacción, Ujú. ¿vale? Entonces ya me aburrí. Quiero otro material, quiero más. Y lo bueno, gracias a Dios, es que nuevamente yo no tenía contacto con Internet. El único contacto que yo tenía con Internet era o sea, contacto con Internet solo, ¿vale? Porque Sí, en casa donde yo vivía, ahí había Internet, pero como les digo, ahí había un ordenador de mesa, pero estaba en la sala, ahí no podía sí, hacer nada. en la casa que tú estudiabas. Exacto, Ujú. ahí no podía hacer nada. Pero ahí fue cuando ya empezaron a crearse esto, los café Internet. Sí que es verdad que los primeros café Internet eran abiertos, ¿vale? Sí. Pero poco a poco fueron, no sé por qué, pero esto sería una buena pregunta. No sé por qué, pero luego empezaron la primera eran abiertos y luego un poquito más ovalados y después completamente tapados. Claro. Pero negocios, sabían que Claro. Ya ves, realmente... No, no, eso era así. Yo que nos comentaba que mi claro, familia tenía un café internet. O sea, la excusa era lo de las videollamadas. De que, bueno, que exacto. tengas tu videollamada. Pero mucha gente iba ahí no solo a una videollamada. Y ahora que recuerdo, buah, qué fuerte es esto, tío. Ahora que recuerdo, yo me acuerdo que muchas de las veces que yo fui a un café internet, y gente mayor, tío. Gente mayor, o sea, gente, no sé, yo me acuerdo y tengo esa imagen que cuando yo llegué, De 40 a 50. sí, 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 de unos 50 años por lo menos, que yo llegué, porque claro, tú pasabas por el lado, aunque estuviera tapado, pues yo miré así de reojo y cuando miré de reojo, Ujú. porno. Y era una persona de 50 años. Pues casos como esos, casi todas las veces que iba a un café internet, siempre me encontraba con un caso. Claro, y eso, y lo que les digo, eso ayudó mucho para no, o sea, lo único que tenía de material era eso que me había pasado este chico. Entonces, bueno, eso hasta ahí. Pero lo que les digo, o sea, yo prácticamente tuve ese hábito hasta que conocí a... Ok. Pues, si os parece, lo vamos a dejar aquí en el sentido de te va a formular la segunda pregunta y a toda nuestra comunidad, esta segunda pregunta, pues si están interesados en seguir escuchando esta historia porque es muy impactante y muy interesante saber cómo pasaste de eso, de estar completamente enfangado, Completamente. hasta poder decir, oye, soy una persona nueva, camino diferente. A mí me encanta llegar a este punto porque digamos que ese es el punto de inflexión en el que Dios intervino en nuestra Sí. vida, ¿no? Y para mí es una pregunta súper importante. Tengo mucha expectativa de ver lo que nos cuentas. Bueno, hasta aquí llegamos con la primera parte del podcast en la que Dixon nos puede comentar un poquito cómo ha sido su experiencia desde pequeño. Y a continuación vamos a ver la segunda parte. Yo lanzaré la pregunta, queréis saber la respuesta, no os perdáis el próximo episodio de la semana que viene. La pregunta dice así. Bueno, las preguntas. ¿Cómo ha sido el camino hacia la libertad en tu vida? ¿Cómo ha trabajado contigo Espíritu Santo? Si quieren saberlo, semana que La viene. semana que viene. No os lo perdáis. Chao, Nos familia. vemos, familia. Ah, otra cosa, espera, antes, Sí, hay que recordar siempre el formulario de contacto. Es Es ahí, verdad. importante. importantísimo. ¿Quieres que lo diga yo? Sí, 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 tú mismo. Bueno, abajo en la descripción de este video os vamos a dejar, Eso como es. siempre os decimos, el enlace al formulario donde, bueno, puedes comentarnos un poquito tu caso, cómo ha sido tu experiencia, ¿no? Te comentamos siempre que esto es completamente anónimo. La información que manejemos no la vamos a compartir con nadie más. Simplemente es un contacto entre tú y nosotros. Nosotros te podemos ayudar. Material, diferentes, Orando digamos, por ti.
Exactamente, con todas esas herramientas que ya te pueden ayudar a caminar diferente. Escuchándote también. Simplemente a lo mejor necesitas que alguien te escuche. Así es, así que no estás solo, ya no eres el único, es una buena oportunidad para que vulnerable y abras tu corazón. Es ahora. Así que nada, Así es. familia. Dicho esto, Ahora sí. ahora sí. Nos Nos vemos. despedimos, familia. la semana Nos que viene. vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao.